Y estábamos, como les decía, con Alfonso Pratgay. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Vamos Nicolás. a hablar con Nico, que volvió de New York, de muchos temas que tienen que ver con la economía y con la política. Yo voy a empezar con algo político. ¿Cómo no? Y tiene que ver con una teoría que sé que está dentro de tu cabeza, que proviene del teórico político Quique Navarra. ¿Por qué te reís? No sé. Que era de billar. un campeón de billar. Campeón argentino. Que tenía todo un juego que ahora vas a explicar, que recomendarías a los economistas y a los candidatos ser muy sinceros a la hora de decir lo que van a hacer con la economía. Es decir, sería la tesis contraria a la de Menem, que decía, si digo lo que voy a hacer, nadie me vota. Explica un poquito. Bueno, no sé si tenemos tiempo, la verdad, porque lo de Quique es una analogía, una metáfora. No sé si los que nos están mirando recordarán a Quique, pero Quique era un jugador de billar que en la época en que no había efectos especiales, no había Tinelli, es más, la televisión era blanco y negro, aparecían los programas de Feliz Domingo, no sé, incluso Pipo Mancera, porque es de aquella época, ¿no? Y Quique lo que tenía era, se doblaba sobre la mesa de billar y anticipaba la jugada. Y la jugada era ininteligible. Muy complicada. Complicadísima. Él decía, le pego a la blanca va a hacer 3 bandas, al volver le va a pegar refilón a la roja va a saltar por arriba a la negra se va a desviar y en una doble banda va a volver a golpear a la blanca y ahí la blanca entra en cetronera, ¿no? Entonces uno estaba del otro lado de la televisión y miraba todo eso y decía, bueno, ¿este tipo cómo lo va a hacer, ¿no? ¿Te acordás lo que decía antes de tirar o no? Contalo vos. Bueno, entonces... Acá el Quique Navarra sos vos. Se agachaba sobre la mesa y hacía toda esta explicación, que ya habías perdido el registro de la explicación, y el tipo mirando la cámara decía, sí sale, ¿no? Sí sale. Claro, sí sale. Bueno, y tiraba a Quique y efectivamente salía, y todo lo que había adelantado efectivamente se cumplía, ¿no? Ahora contanos, y contale a los amigos que nos están mirando, ¿cuál es la jugada de Quique Navarra que tiene que salir para que este país salga adelante? Son varias. Yo creo que, a ver, lo que está instalado, ¿por qué es relevante Quique? Lo que está instalado es que buena parte de los problemas que nos deja el kirchnerismo no tienen solución, ¿no? Y esto es lo que hace que muchos candidatos ni siquiera quieran enfrentar alguna de estas cuestiones, ¿no? Yo tengo otra visión. Yo tengo la visión de que los problemas que tenemos hoy son complejos, nos dejan una herencia complicada, pero no comparan prácticamente con ninguna otra experiencia traumática de la historia. No sé, Nico, si vos compartís eso, ¿no? Entonces, la lógica de, por ejemplo, desarmar el cepo. Desarmar el cepo realmente es un juego de niños, digamos. Si nos Está el título, ¿eh? Si nos desarmar el cepo es un juego de niños, ya te puedo decir. Mira. Pero de veras, Carlos, si nos asustamos frente al cepo, ¿qué vamos a hacer frente al narcotráfico? ¿Qué vamos a hacer frente a la inseguridad? ¿Qué vamos a hacer frente a la educación? ¿Qué vamos a hacer frente a 15 años de comernos el capital en infraestructura, ¿no? ¿Qué vamos a hacer frente a la competitividad que necesitan las pymes? ¿Qué vamos a hacer frente a todas las cosas que ustedes saben, salud, transporte, ¿no? El cepo realmente es un juego de niños, pero no está instalado así frente a la opinión pública. Yo creo que en gran medida es porque gran parte de nuestros colegas no comparten el diagnóstico. Yo diría que hay una gran porción de la profesión y muchos de ellos haciendo política económica para distintos candidatos que piensan que el problema más difícil es el cepo, cuando yo coincido plenamente con Alfonso que es probablemente la cuestión más sencilla de todas. Y es una cuestión sin la cual no podés avanzar sobre las otras, obviamente, porque hoy lo que está ahogando la economía es el cepo, no solamente el cepo cambiario, es una economía que está encepada, ¿no? La presión, el ahogo, la persecución muchas veces bueno, la presión impositiva, esta cuestión de que si sos productor agropecuario tenés que pedir permiso para exportar, tenés que pedir permiso para importar, tenés que pedir permiso para vender, ¿no? Ahora te voy a decir algo. Mi impresión, y la de mucha gente que está mirando la campaña, es que, lo voy a poner en términos de Juan Carlos Torre, la política argentina está armada para hablarle a aquellos que necesitan del Estado para seguir viviendo. Para esta gente a la que vos estás mencionando hay muy poca oferta política de los candidatos. Hay como culpa de hablarle a esa gente. Digamos, el kirchnerismo ha tenido la gran habilidad política de hacernos discutir cómo se administra la pobreza. Y hay un déficit muy grande, esta es mi opinión,
respecto de cómo se genera prosperidad. No la comparto del todo eso, Carlos, porque, a ver, el kirchnerismo se ha corrido la discusión. El kirchnerismo hace algunos años que ya ni siquiera se toma el trabajo de registrar cuál es la magnitud y cuál es el volumen del problema que todos debiéramos estar tratando de resolver, que es la pobreza, ¿no? Voy a esto, cuando te dicen, Sí. y todo el mundo sale a ponerse incómodo, vas a sacarle el pan a los que reciben la asignación universal. O sea, vos estás diciendo que a la Que hay una oposición extorsión. le cuesta mucho salir de esa visión paternalista de la economía del gobierno. Hablarle a esta persona a la que le estaba hablando Alfonso. Bueno, pero a ver, yo lo digo desde el lugar de donde vengo, desde la coalición cívica. Nosotros, y más concretamente, la doctora Elisa Carrió inventó la asignación universal por hijo. Nosotros la llamamos de otra manera, el ingreso ciudadano a la niñez. Yo hice campaña para entrar al Congreso en el 2009 casi exclusivamente con ese proyecto. ¿Cómo suponés que se apropió el gobierno de eso? Que siempre se dice, se apropiaron, pero nunca se cuenta la anécdota. A ¿Cómo ver, fue? nosotros ganamos la elección en el 2009, en ese momento con el radicalismo a nivel nacional, tuvimos más puntos que el kirchnerismo. Yo creo que la propuesta de la asignación por hijo ya para ese entonces era una propuesta de toda la oposición. No podíamos avanzar en el Congreso porque no teníamos número. Las veces que queríamos discutir la cuestión de la asignación por hijo nos decían no hay recursos, ¿no? Y de repente, yo creo que esto fue fin de noviembre o principio de diciembre del 2009, de la nada, una de las cadenas nacionales de entonces decreta necesidad de urgencia y la asignación universal por hijo, que era exactamente nuestro proyecto, ¿no? Yo creo que lo que pasó ahí fue que la discusión la habíamos ganado nosotros. Esta misma discusión que vos decís que la oposición no quiere dar o que el oficialismo se apropió, en ese momento la ganamos nosotros. Tanto la ganamos que el kirchnerismo tuvo que adoptar nuestra idea, sin nombrarnos, para ir adelante y resolver este problema, ¿no? Nosotros lo que decimos de la asignación por hijo es que hay que universalizarla en serio, no puede ser clientelar como sigue siendo en muchos lugares del país. Vos recorres el país y por ahí se te acerca una madre y te dice, mira, a mí yo voy a buscar la asignación por hijo todos los meses, pero después me piden que esté en tal lugar, en tal otro, ¿no? Y después cómo hay discontinuidades, si querés. Si vos sos un monotributista, aunque ganes muy poco, no tenés acceso ni a la asignación familiar ni a la asignación por hijo, ¿no? Entonces nosotros lo que proponemos es hacerla realmente universal, no clientelar. Y digo, en Cambiemos están los inventores, ¿no? Entonces sí, no tenemos los recursos de ellos para hacer una cadena nacional por semana y bueno, y golpearnos el pecho y decir qué gigante que somos. Pero me parece que en todo caso en nuestras plataformas y en nuestra ideología y en nuestra trayectoria siempre estuvo esa discusión, ¿no? Alfonso, ¿en qué mundo te imaginás que...? Pero perdón, porque no cerramos sí. lo de Quique Navarro, Claro, para que se sí. entienda bien, ¿no? Porque si no nos quedamos con la anécdota de Quique. ¿Por qué es importante anticipar? Es muy importante porque el próximo gobierno se va a tener que anotar puntos de credibilidad relativamente pronto, ¿no? Entonces, si yo te digo que puedo hacer algo que a vos te resulta muy complejo y me sale tal cual te lo dije, Como hacía Quique Navarro. como hacía Quique Navarra, de manera muy sencilla, entonces yo te miro y digo, la pucha, a este... Se duplica mi credibilidad. Exactamente. A ver, en otra escala, cuando nosotros asumimos el Banco Central, es más, cuando yo fui, en aquella época se hacía esto, ¿no? El presidente del Banco Central iba a la comisión de acuerdos y tenía que estar 6 horas frente a los senadores, que le hicieran preguntas explicando, hoy es un trámite, ¿no? Me acuerdo que en un momento la senadora Escudero me preguntó cuál era el tipo de cambio de equilibrio, ¿no? La pregunta que siempre te hacen y que como presidente del Banco Central nunca tenés que contestar. En ese momento estaba en 3,5 y yo después de una larga respuesta tiré el número 2,80, ¿no? Bueno, al día siguiente, tapa de ámbito financiero, Prat Gay tomó unos vinos antes de ir a la comisión de acuerdos, bueno, todo lo que se imaginan, todos mofándose. En 5 meses llegó a 2,80. O sea, bajamos el dólar de 3,5 a 2,80. Y ahí ya la gente dejó de reírse. Y dijeron, bueno, Quique Navarra, ¿no? Quizás no, en ese momento no lo poníamos en esos términos. Claro, lo bueno de construir credibilidad es que después uno puede gastarla, ¿no? Cuando uno tiene credibilidad y viene la mala o quiere, digamos, minimizar el uso de otros recursos, puede usar la credibilidad. Lo hizo el Banco de Inglaterra después de la crisis de 2008-2009, un banco muy creíble. Querían licuar la deuda y durante varios años decían la inflación va a bajar, la inflación va a bajar, la inflación va a bajar, y no bajaba. Pero lo que estaban haciendo era gastar la credibilidad que tenían mucha acumulada para minimizar digamos, una política fiscal en ese sentido, más constructiva.
Dilma Rousseff sería un Quique Navarra al revés. Te prometo continuidad, te prometo que esto sigue. Cristina, ¿no? Que te dice esto va a seguir, etcétera, y después si no sale... Scioli es. A ver, Scioli es el que te promete la continuidad, y la continuidad sabemos que es inviable, ¿no? Lo sabe Scioli. Si no, no lo manda a Urtubey. Hoy vi que Kloss incluso estuvo diciendo que había que negociar en las Cortes de los Estados Unidos. Lo que me sorprende es que no están diciendo que hay que negociar, lo que me sorprende es que están negociando. Esto es lo grave. Si fuera así es muy grave. Claro. Bueno, estarían violando la ley Cerrojo, la 26.836. Vos querías preguntar algo que yo ni interrumpí. No, quería llevar un poquito a Alfonso a que nos cuente cómo ve el mundo donde vamos a vivir la próxima gestión de gobierno. Es decir, en términos de crecimiento, tipos de cambio, qué va a pasar con las tasas afuera. ¿Te imaginas un mundo complicado, un mundo parecido a este? A ver, un mundo menos favorable de lo que fueron los últimos 10 años para Argentina, ¿no? Brasil en los últimos 10 años creció en promedio, corregime, pero 3,5% anual. Hoy está en recesión, ¿no? Las tasas de interés en Estados Unidos hace 8 años que están casi en cero. Los próximos 8 años van a estar arriba de eso, sin ninguna duda, ¿no? China, en promedio, los últimos 10 años de haber crecido cerca del 10%, no va a crecer a ese ritmo los próximos 10 años, ¿no? Esto implica cosas para los precios de los commodities y demás. Ahora, ninguna de estas fuentes del exterior, que ahora son menos favorables para Argentina, tienen la entidad que han tenido a los efectos de acogotar el crecimiento las políticas que ha tomado este gobierno, ¿no? Esta es una economía que hace 4 años que no crece, que no genera empleo. Hoy Argentina exporta menos de lo que exportaba 5 años atrás. En un mundo que avanza, exportar menos que 5 años atrás es como haberse caído, ¿no? Esta lógica o esta discusión o este dilema o este falso dilema de si hay que ajustar o no hay que ajustar. Esta es una economía que no crece hace 4 años. O sea, esto es el ajuste. En el caso hoy, el recientemente ganador del premio Nobel, Beacon, hoy menciona en varios de sus trabajos que la principal traba para reducir la pobreza no es la falta de recursos, sino las malas políticas. Creo que al caso de Argentina se aplica muy bien. Y la otra cosa que ha hecho el ganador del premio Nobel es contar pobres, también algo muy distinto a las cosas que ha hecho. Sí, para él no era estigmatizarlo, digamos, ¿no? Como si para Axel. Mira, yo estuve, el viernes estuve en Mendoza, de campaña en Mendoza. Y esto creo que hay que mencionarlo porque es bastante emblemático y no lo he visto en los medios nacionales. Paco Pérez no tiene la plata para pagar salarios, ¿no? Y Mendoza vos tenés que ver lo que era hace 6 o 7 años, ¿no? Con el florecimiento o el reflorecimiento de la industria vitivinícola, el ajo, bueno, las frutas secas, las cosas que hacen y muy bien los mendocinos. Hoy están totalmente agotados, ¿no? O más bien ahogados. El 20% de la uva no la levantan porque es más caro levantarla que comercializarla, ¿no? Y este es un gobernador que hasta hace 3 o 4 meses sonaba como un eventual compañero de fórmula de Scioli. Posiblemente sea ministro de Scioli. Posiblemente sea ministro de Scioli. Entonces, Scioli está promoviendo como ministro el tipo que desplumó una provincia, digamos, ¿no? Y esto es un poco la contradicción del sciolismo o del kirchnerismo, como quieras llamarlo. Ellos te prometen algo que no van a poder cumplir. Es más, es Quique Navarra, pero no exactamente Quique Navarra. Es mucho peor que Quique Navarra, porque es como si yo pretendiera ser Quique Navarra y dijera, voy a hacer un tiro a 2 bandas, ¿no? Que parece muy fácil. Y después le pego y rompo el paño, ¿entendés? Esto es lo que está, este es el terreno que está preparando. Pero además Scioli. decís que hiciste el golpe a 2 bandas y que metiste las bochas adentro de la cosa, porque los datos no existen. Exactamente. Bueno, exactamente. Sí sale. Sí sale. Sí. Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.